Ahí está grabando, muy bien. Bueno, como siempre decimos, Jaire Tepantes. Hoy vamos a ver, entonces, vamos a ver verbos, vamos a ver un contenido totalmente nuevo, por supuesto, sí, ya. Nosotros estuvimos viendo el verbo IMI, ¿sí? La sintaxis del verbo IMI, vimos los significados del verbo IMI, ya vimos todos los paradigmas de declinaciones que teníamos que ver. Así que corresponde que el día de hoy empecemos a ampliar el espectro de nuestros verbos. Vamos a ampliar nuestro conocimiento de verbos de la lengua griega. ¿Sí? De hecho, la clase de hoy en ese sentido es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a empezar salimos de la cajita del verbo eimi, ¿m? Y nos vamos a adentrar en todos los verbos o no sé si todos, 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 pero sí una buena cantidad de verbos bueno, justamente para eso, para llegar a poder leer más textos, para llegar a comprender más oraciones, bueno, para ampliar nuestro conocimiento del idioma, en definitiva, ¿sí? Em, Así que hoy entonces le voy a enseñar algunas cuestiones fundamentales de sintaxis, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con sobre todo con la sintaxis del predicado. ¿M? Eso ahora lo vamos a ver. Y, eh, y vamos a ver el caso que nos falta, ¿sí? El último caso. Nosotros hemos visto eh, vimos de los 5 casos de declinación que tiene la lengua griega, vimos 4, vimos nominativo, vocativo, dativo y genitivo, y nos falta el acusativo. Pues bien, hoy vamos a ver finalmente el caso acusativo. Este, Así que bueno, sin más preámbulos, bueno, aclaro, aprovecho para aclararlo mientras se está grabando, las notas de los exámenes recuperatorios van a estar entre hoy a la noche y mañana a la mañana, ¿sí? Eh, bueno, y por supuesto el PowerPoint que existirá sobre esta clase lo tendrán en esos días. También tengo el práctico 7, ¿sí? Que me mandó Gabriela, así que después la idea es revisarlo también hoy apenas termine la clase, así ya se lo mando a Ariel. Estas dos clases que vienen van a tener solamente con Ariel las dos clases prácticas, ¿sí? La clase del viernes 22 y la del 29 de octubre van a tener con Ariel, ¿sí? Filo no va a estar porque se va a casar, así que, así que bueno, este, así que bueno, van a tener las clases con Ariel y con Gabriela. Pero bueno, ya Gaby me mandó el práctico 7. Así que bueno, todo lo que tengo que hacer es revisarlo, y después se lo voy a mandar a Ariel y así, y subirlo al Moodle, por supuesto. La idea es subirlo a Moodle ya les digo, entre hoy a la noche y mañana a la mañana. ¿Eh? Y bueno, eso, las notas de los recus van a estar en esa misma fecha, o sea, entre hoy a la noche y mañana a la mañana. ¿Eh? Así que bueno, vamos entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla para que vean el apuntecito que hice. Este, mm, es un apunte que está en Word, pero ya les digo, lo voy a pasar a PowerPoint. Me parece que el PowerPoint por ahí es más fácil jerarquizar la información que leerlo, digamos, de una simple hoja de Word. Y después de eso, bueno, nada, eso, simplemente. Em, bueno, entonces voy a poner acá permitir. Y tengo que admitir también a Juan que se conectó recién. Bueno, ahí se supone que están viendo la pantalla.
Sí, es un texto guía que yo tengo, digamos, no necesariamente, o sea, yo después esto lo voy a pasar en limpio PowerPoint, así que no se preocupen. Eh, pero bueno, es básicamente algo para que, por ahí si lo puedo poner un poquito más grande no vendría mal. Eh, bueno, la idea es que veamos hasta acá hoy, pero esperemos llegar con todo. Voy a poner un poco, le voy a aumentar el tamaño para que se vea un poco mejor, pero de cualquier manera, ya lo digo, es un apunte que van a tener, ¿eh? Entonces, hoy vamos a hacer una introducción al estudio sintáctico semántico del verbo griego. ¿M? Vamos a usar un enfoque nuevo para estudiar el verbo griego, para estudiar estas oraciones que nos van a ir apareciendo, para estudiar los textos griegos en definitiva. ¿M? Eh, y ahora voy a ver, les voy a contar por qué es así, por qué es nuevo, o por qué por lo menos es nuevo para nosotros, ¿no? Así que bueno, si sale algo mal, bueno, será culpa del profesor. Así que bueno, básicamente lo que les tengo que decir, que la lengua griega, en primer lugar, por supuesto, que la lengua griega tiene verbos, ¿sí? Muchos verbos, muchos, muchos, muchos. Es una lengua que tiene por lo menos 4.000 años de historia, ¿sí? Así que es lógico que durante todo ese tiempo se vayan formando nuevas palabras, nuevas expresiones y por consiguiente nuevos verbos. Y por eso la cantidad de verbos que tiene la lengua es absolutamente inabarcable, ¿sí? Eh, de hecho, si uno mira, por ejemplo, lo que pasa con griego moderno, ya adoptan algunos, adoptan neologismos, tal como pasa en castellano. Nosotros en castellano tenemos el verbo tuitear, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el verbo stalkear, ¿no? Que es seguir a alguien por las redes sociales, eh, generalmente con un sentido despectivo, por supuesto, ¿no? En el sentido de stalkear como diciendo andar chusmeando lo que está haciendo una persona. Y bueno, el griego moderno, por supuesto, también, ¿sí? En griego moderno particularmente existe un verbo que es tuitaro, ¿sí? Que significa precisamente eso, tuitear. Ujú. Van a ver que los verbos en la lengua griega, ¿sí? Por lo menos los que vamos a ver nosotros, hasta ahora terminan siempre en omega, ¿sí? La terminación es de la primera persona, del singular. Y es lo que así ustedes lo tienen que buscar en el diccionario, ¿sí? Este, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, una forma que es ejeis, por ejemplo, ¿sí? Bueno, buscan en el diccionario el verbo ejo, ¿sí? Con omega. Esta es la forma de la primera persona y curiosamente esa forma se mantuvo también en griego moderno, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, ¿no? La cantidad de verbos que tiene el griego, que es considerable. Nosotros vamos a ver solamente aquellos que terminen en omega, ¿sí? Vamos a ver solamente esos. Ya con eso tenemos un montón, porque la conjugación en omega es la más productiva de la lengua y de hecho es la que se mantiene al día de hoy. ¿No? Bueno, por supuesto, a medida que pasaba el tiempo, digamos, también la sintaxis de los verbos, es decir, los acompañantes o los modificadores que los verbos exigen para una construcción adecuada de la frase, se fue simplificando, ¿sí? Pero nosotros no vamos a meternos con esas cuestiones históricas, vamos simplemente a analizar lo que pasa en el griego clásico, en el dialecto ático del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Entonces, para abarcar, digamos, para estudiar el verbo desde un punto de vista semántico-sintáctico o sintáctico-semántico, como ustedes quieran, eh, solo, digamos, vamos a adoptar este enfoque, que es un enfoque que se adopta en solamente, por lo menos hasta donde yo he visto, está, digamos, pensado solamente en los libros de gramática de griego antiguo, hechos por griegos actuales, ¿sí? Eh, que son los libros de gramática que se usan en las escuelas secundarias.
o en las universidades griegas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un enfoque que se aparta de las gramáticas, de los tratados de gramática eh, tradicionales que venimos usando nosotros, eh, que son más de tipo occidental, más europeo barra norteamericano, ¿sí? No griego. Eh, Así que bueno, de hecho en lengua castellana solamente hay un ejemplo de la adopción de este enfoque, que es la gramática griega, que la tengo acá. Sí, es una gramática bastante antigüita, que es de los años 60, las hojas están medio amarillentas. Eh, la gramática griega de Demetrio Frangos, ¿sí? Que es un griego que era, por supuesto, era griego y se fue a vivir a México. ¿Mm? Y escribió esta gramática y cuando habló de la sintaxis y de los significados de los verbos, lo hizo adoptando este enfoque, de manera tal que la gramática griega de Demetrio Frangos viene a ser una suerte de traducción al castellano de este enfoque que adoptan los griegos para el estudio del verbo. ¿Sí? Lamentablemente, esta gramática no se halla digitalizada, pero bueno, digamos, digamos, estoy pasando limpio los conceptos para que ustedes tengan un apunte que nada tenga que envidiarle a esta gramática. Es más, yo de hecho precisamente lo estoy mejorando un poquito, porque digamos, el estudio del verbo griego es incluso bastante interesante y es apasionante, pero puede resultar muy engorroso inclusive para los propios griegos que se dedican a la gramática. No quiere decir con esto que yo sepa más que los griegos, por supuesto. Me refiero a que simplemente por ahí puedo, como estoy, digamos, dándole clase a ustedes, algunas cositas puedo ir afilándolas un poco más, ¿no? A los efectos de la enseñanza. Así que, bueno, eso digamos por un lado, ¿no? Adoptamos un enfoque sintáctico-semántico. Se diferencia de esta manera de un enfoque morfológico. O sea, yo no voy a darles, por lo menos en este curso de griego 1, no voy a darles la morfología del verbo, no voy a darles los distintos tiempos, las distintas voces, o sea, lo que sirve para conjugar el verbo griego en su totalidad. ¿Por qué? Porque básicamente esas formas se pueden encontrar en cualquier gramática y además son las formas que van a profundizar ustedes con Alejandra en griego 2. ¿Sí? Yo me voy a centrar particularmente en la sintaxis y en la semántica, es decir, me voy a centrar en, en los distintos significados que pueden adoptar los verbos. Cada verbo como pasa en la lengua castellana, cada verbo griego puede adoptar varios significados, eso lo vamos a ver ahora. Y eso, digamos, los distintos significados que va a adoptar un verbo van a condicionar la sintaxis del verbo, es decir, van a condicionar los distintos acompañantes de los verbos. Ahora lo vamos a ver con más calma, así que tranquilos. Pero lo que insisto, digamos, es en la novedad del enfoque, ¿sí? Y que además se halla en consonancia con el estudio del griego como práctica liberadora, tal como es mi intención dar la materia. ¿Por qué? Porque a partir de acá nosotros estamos estudiando el griego antiguo reivindicando la forma que usan los griegos actuales, ¿sí? Los griegos nativos, los hablantes nativos del idioma, que si bien no hablan griego antiguo, por supuesto, pero sí son los herederos de esa cultura y depositarios de las categorías de la lengua, ¿sí? Y de esa manera propiciamos una suerte de hermanamiento con los griegos que no está mediado por Occidente, ¿sí? Que es una forma interesante por ahí de pensar el estudio del griego. Y esa forma además, insisto, como esta forma, digamos, fue exportada a Latinoamérica casi de manera inconsciente por este señor Demetrio Frangos, ¿sí?
fue una forma de dar la lengua que se exportó directamente a México, concretamente a Latinoamérica, ¿sí? Eh, Así que bueno, en ese sentido va a ser también, es una forma griega de estudiar el verbo, pero también es una forma latinoamericana de hacerlo, ¿sí? Tampoco, por supuesto, no quiero ponerme muy chauvinista con esta cuestión. En definitiva, siempre los aportes de la cultura occidental, por supuesto, son bienvenidos. De hecho, si no hubiera sido por cierta cosmovisión occidental, no estaríamos estudiando el griego antiguo, ¿verdad? Pero sí es importante esto, ¿por qué? Porque la adopción de este enfoque sintáctico-semántico, digamos, de alguna manera, no entra, tampoco entra en conflicto con un enfoque morfológico. Lo que pasa es que hacemos énfasis en la sintaxis, ¿sí? En la relación que tiene el verbo con las demás palabras de la frase y sobre todo hacemos hincapié en la riqueza del significado, ¿sí? Que eso por ahí en un estudio puramente morfológico a veces se puede perder de vista porque nos concentramos simplemente en la conjugación y después vamos reconociendo los casos, ¿sí? Como si estuviéramos descifrando, ¿sí? Pero no es esa la idea que yo tengo para un curso de griego 1. Me gustaría que se pudiera abrir el juego, ¿sí? Al aspecto, principalmente al aspecto semántico. ¿Mm? De todas maneras, el enfoque sintáctico-semántico del estudio del verbo griego se trata efectivamente en las gramáticas occidentales, en las gramáticas tradicionales. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra siempre recomendamos la gramática que, bueno, yo la tengo fotocopiada, que me perdonen los derechos de autor, pero es esta gramática griega, ¿sí? El autor es Jaime Berenguera Menós, con B larga. Se lo voy a escribir en el chat para que lo vean, ¿sí? Gramática griega. ¿Sí? El autor es Jaime Berenguera Menós. Esta gramática se puede conseguir digitalizada si buscan en páginas como Script, por ejemplo, o esas, la pueden descargar. ¿Mm? Así que en ese sentido la pueden conseguir. Yo, de hecho, si no, también se las puedo facilitar, las puedo subir directamente al Moodle, no hay ningún problema en hacerlo. De hecho, es lo que voy a hacer mejor, así no lo tienen que andar buscando ustedes. Este, pero de todas maneras, las gramáticas occidentales, si bien hablan de este enfoque, digamos, si bien estudian, digamos, los distintos, estudian la sintaxis y la semántica del verbo, lo hacen siempre partiendo del uso de los distintos casos. O sea, dicen, bueno, ¿cuál es el uso que tiene el nominativo? ¿Cuál es el uso que tiene el vocativo? ¿Cuál es el uso que tiene el acusativo? Y así. Pero, digamos, en ese sentido, por ahí lo que se puede perder de vista con eso es justamente el tratamiento más intuitivo de las oraciones griegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva ese tratamiento del uso de los casos siempre se remite a, como primera instancia, a la morfología. Nosotros, en cambio, tratamos la morfología, la estructura interna de las palabras, como una suerte de, ¿cómo decirles? Como la manifestación externa, digamos, de algo que es más profundo y que tiene que ver precisamente con el significado de cada verbo. ¿Mm? Entonces la idea, el objetivo, cuando yo les presento este enfoque, mi idea es esta, digamos, que ustedes puedan acceder a los textos griegos de manera más intuitiva que hacerlo simplemente por la vía morfológica, reconocer las palabras caso por caso. No, mi idea es que ustedes en un golpe de vista, digamos, si, obviamente si tienen un buen conocimiento de la morfología, puedan acceder, digamos, al texto griego con un más de tipo, con un insight, digamos así, ¿sí? Con un golpe de visión, ¿sí? Este, ¿Y por qué va a permitir esto? Porque este enfoque
comprende la agrupación de los verbos por su significado. Nosotros vamos a ver una clasificación semántica de los verbos. Vamos a ver qué significan, o sea, vamos a ver los distintos significados que tienen los verbos. Y es en definitiva el significado de un verbo, esto es muy importante, así que presten atención, el significado del verbo condiciona fuertemente la sintaxis del verbo, es decir, el significado del verbo va a hacer que dicho verbo lleve determinados acompañantes o modificadores. ¿Sí? Vamos a pensarlo, por ejemplo, en castellano. En castellano nosotros, por ejemplo, tenemos un verbo como el verbo tener, ¿sí? El verbo tener siempre, o sea, el verbo tener, ¿qué significa? Significa poseer, ¿sí? Poseer algo, ¿verdad? Entonces, el verbo tener, ese significado de ese verbo tener, me va a obligar, ¿sí? A que ese verbo tener se construya con un acompañante, ¿sí? Yo digo siempre tengo algo, o sea, si yo dijera, por ejemplo, una frase, yo tengo, ¿no? Así de la nada. Ustedes me van a preguntar, ¿qué tenés? ¿No? O sea, de alguna manera ustedes ya están chipeados, estamos todos chipeados para pensar que cuando usamos el verbo tener, requerimos siempre de tener una cosa, tener algo, tener un objeto o una persona. Bueno, si nos ponemos en manipuladores, eh, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí? El significado del verbo condiciona los acompañantes del verbo. ¿Sí? Ahora bien, si yo pienso, por ejemplo, en el mismo verbo, tener, cuando yo digo, por ejemplo, no sé, eh, tu papá me tiene a mal traer. ¿Mm? Ahí el significado del verbo tener presenta, digamos, una variación con respecto a la simple posesión de algo. ¿Sí? Si yo digo me tiene a mal traer, significa que o me cae mal o ese tipo de cosas. O sea, tiene otro significado, tiene otro matiz que no tenía el verbo tener cuando digo tengo algo, ¿verdad? Entonces eso va a obligar ese significado del verbo tener, que es un significado derivado, ¿m? Va a exigir otro tipo de construcción sintáctica. ¿Sí? Para empezar va a tener esa expresión que es a mal traer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo digo, bueno, pensemos por ejemplo en el verbo dar, ¿sí? Cuando uno piensa en el verbo dar, siempre es dar algo a alguien, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo le doy un libro a Juan, por ejemplo, ¿sí? Y en ese caso el significado del verbo dar es simplemente dar algo a alguien. Ahora, si yo pienso, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, no sé, a Juancito le doy, ¿sí? O a Juan le doy, ¿sí? Así, sin objeto. ¿Qué significado tiene? ¿Sí? Por supuesto, tiene un significado totalmente distinto, ¿sí? Si yo digo que le doy a alguien, ¿sí? Y el objeto está como ahí escondido, digamos así, para no tener que dar mayores explicaciones, está claro que el verbo dar significa otra cosa, ¿sí? Que en ese caso sería, bueno, ustedes pueden ir pensando qué puede significar dar en ese contexto, ¿sí? Pero ¿se entiende? O sea, de alguna manera el significado del verbo condiciona la sintaxis. En el caso del verbo dar, cuando yo quiero significar simplemente el dar algo a alguien, dar un objeto, ¿sí? Es dar algo a alguien. El significado condiciona mi sintaxis, ¿sí? Exactamente, serían algo así como las valencias, ni hablar. Yo para no meterme, digamos, en vocabulario específico gramatical demasiado profundo, porque
los de filosofía por ahí se me pueden quedar medio rezagados, pero sí, sería exactamente, como bien decís, Silvana, serían las valencias. Dependiendo, digamos así, del significado, el verbo va a tener determinada valencia, va a tener determinados acompañantes. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en el verbo dar, dar algo a alguien, ¿sí? Es el simple dar, el simple llevar un objeto a una persona. Ahora, si yo pienso en dar, en el sentido de darle a alguien, sin aclarar el objeto, ¿sí? Bueno, ahí me estoy refiriendo a otra cosa, totalmente distinta. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esto que nosotros acabamos de decir así como en castellano, muy, muy soezmente, lo vamos a ver qué pasa en griego. Pero para eso vamos a terminar de afilar algunos conceptos básicos que son fundamentales, ¿sí? Que me parece que vale la pena que aclaremos, ¿sí? Primero vamos a pensar cuáles son los tipos, los posibles acompañantes o modificadores de un verbo, ¿sí? Yo hablo de acompañantes en el sentido de modificadores, o sea, cuáles son los acompañantes de un verbo, ¿sí? ¿Cuáles son los modificadores del verbo? Me estoy refiriendo a lo mismo. Acompañantes por ahí es una forma menos técnica de decirlo, pero me parece que es más intuitiva para aquellos que no tengan conocimiento gramatical, ¿sí? Los posibles entonces acompañantes o modificadores de un verbo son tres, ¿sí? Uno que ya vimos, que son los predicativos, ¿m? Los objetos y los circunstanciales, que también ya vimos. ¿M? Entonces, al verbo, en conjunto con sus predicativos, sus objetos y sus circunstanciales, digamos, el verbo y sus acompañantes en su totalidad, a eso se lo llama predicado, ¿sí? Por eso no hay que confundir predicado con predicativo. El predicado es el verbo y toda su estructura, toda su parafernalia, si quiere. El predicativo, en cambio, es uno de los posibles modificadores del verbo. ¿Mm? Entonces, el verbo más predicativo, más objeto, más circunstanciales, se llama predicado. Se lo diferencia del sujeto, ¿sí? El sujeto es una estructura cuyo núcleo es un sustantivo y que está en griego, está declinada en nominativo, ¿sí? Eso siempre lo vimos en todos los verbos que trabajamos. Siempre que nosotros tenemos una oración, siempre la vemos con un verbo conjugado, entonces ese verbo va a tener siempre un sujeto, ¿m? Que va a estar, como ya dije, en nominativo, ¿sí? Esto no es nada, no hay nada nuevo acá, esto ya lo vimos, simplemente estamos eh, ordenando la cabeza con lo que ya teníamos, digamos. ¿Mm? Vamos a definir entonces, también es algo que ya vimos, pero lo voy a volver a definir, que son los predicativos. ¿Mm? Los predicativos pueden ser adjetivos, ¿sí? Y en ese caso responden a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es Juan? Juan es bueno, ¿sí? El predicativo es un adjetivo que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es Juan? Juan es bueno. ¿Cómo es el libro? El libro es gordo, ¿sí? También un predicativo puede ser una estructura cuyo núcleo es un sustantivo de rol. No cualquier sustantivo, sino aquellos sustantivos que marcan roles o profesiones. Por ejemplo, ¿sí? Y en este caso responden a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Entonces digo, ¿qué es Juan? Juan es médico, ¿sí? ¿Qué es Juan? Juan es un buen médico. ¿Mm? Por ejemplo, si son estructuras que tienen como núcleo un sustantivo de rol, ¿sí? Juan es policía, por ejemplo, Juan es bombero. ¿Mm? Son sustantivos de rol, ¿sí? En griego, los predicativos se expresan en concordancia con el sustantivo al cual hacen referencia, ¿sí? Si el sustantivo al cual refieren está declinado en nominativo, el predicativo va a ir en nominativo, como vimos, de hecho, con el verbo eimi, ¿sí?
Si yo digo, por ejemplo, eh, hologos kalos esti, ¿sí? Kalos esti, el discurso es bello, ¿sí? Kalos está declinado en nominativo, ¿por qué? Porque se refiere a hologos, que es una estructura en nominativo, que es el sujeto, en definitiva. ¿Mm? Pero también existen otros tipos de predicativos que no vimos y que van a estar en los otros casos, ¿sí? Si el predicativo, si el sustantivo al cual refiere el predicativo va a estar en un caso que no sea nominativo, que por ejemplo esté en dativo o en acusativo, ese predicativo va a ir en ese otro caso, acusativo o dativo según la palabra, ¿sí? Esto, por supuesto, aún no lo vimos y tal vez no lo veamos. Pero sepan, eso sí, que existen otra clase de predicativos que no son simplemente los que vimos con el verbo eimi. ¿Mm? Esto, ¿alguna duda con la noción de predicativo? Y de hecho es importante aclararlo porque me parece que fue una duda que muchos cuando hicieron el parcial tenían por ahí duda de qué es el predicativo. El predicativo entonces siempre es una cualidad, siempre es una información nueva que se añade. ¿Mm? Ya les digo, es un adjetivo que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Mm? O es un sustantivo de rol que responde a la pregunta ¿qué? En el sentido de qué es alguien. ¿Mm? Bien, esos serían los predicativos. Vamos a definir qué son los objetos. Así que esto es algo totalmente nuevo que no lo vimos, todavía por lo menos. Los objetos siempre son sustantivos o estructuras cuyo núcleo es un sustantivo, ¿sí? Responden, por lo general, responden a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Pero no en el sentido de qué y se responde con un sustantivo de rol, como diciendo Juan es médico. No, es otro tipo de qué. Por ejemplo, ¿qué recuerda Juan? ¿Sí? Juan recuerda su infancia. Eso es un objeto. ¿Sí? Su infancia viene a ser objeto del verbo recordar. ¿Mm? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es Juan? La respuesta va a ser un predicativo. ¿Por qué? Por el verbo ser, básicamente. El verbo ser me exige un predicativo, ¿sí? Pero si yo digo, ¿qué recuerda Juan? Y digo, Juan recuerda su infancia es un objeto. ¿Por qué? Porque es lo que me exige el verbo recordar, ¿sí? Y si yo digo, por ejemplo, o sea que básicamente, ¿qué? Es una pregunta que si la uso con el verbo ser, la respuesta va a ser un predicativo. Si yo pregunto qué y uso cualquier otro verbo, la respuesta va a ser un objeto, ¿sí? ¿Qué recuerda Juan? ¿Qué hace Juan? Juan hace un castillo de arena, por ejemplo, ¿sí? Juan, ¿qué compone Juan? Juan compone una pieza musical. ¿Qué escribe Juan? Juan escribe una carta, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la noción de objeto? ¿Sí? Más o menos, tal vez. Pero ya lo vamos a ir viendo cuando veamos los verbos griegos. O sea, siempre depende, en definitiva, el hecho de que un verbo lleve objeto o no, siempre depende del significado. ¿Sí? En griego, los objetos se expresan en casos que no sean nominativos. ¿Sí? Los objetos en las oraciones griegas se expresan en casos que no sean nominativos. Nosotros, de hecho, vimos, ¿sí? Ya tuvimos un ejemplo de eso en el verbo aresco. ¿Sí? Recuerden que el verbo aresco es que significa gustar o agradar, exige, bueno, además del sujeto, por supuesto, exige un objeto que es el dativo de interés. ¿Sí? Es decir, yo no puedo construir el verbo aresco sin un dativo de interés. Es lo que me exige el verbo. ¿Sí? El verbo aresco me exige un dativo de interés y ese dativo de interés digamos, se engloba, digamos así, en la categoría general de objeto. ¿Mm? Por supuesto, objeto lo uso en un sentido muy amplio, ¿sí? Ya les digo, objeto, ¿a qué me refiero? Me refiero
a estos son siempre sustantivos o estructuras cuyo núcleo es un sustantivo y que en griego aparecen en casos declinados, en casos que no sean nominativos. Después, por supuesto, vamos a especificar a qué llamamos objeto y qué tipos de objetos existen. Pero por ahora vamos a quedarnos con esa noción muy general, y dentro de esa noción muy general tenemos que el verbo aresco lleva lleva un objeto, y ese objeto es el dativo de interés. Que curiosamente, ese dativo de interés es la persona a la cual le gusta algo. ¿Sí? El algo va a ser el sujeto, ¿sí? Y la persona a quien, ¿sí?, le gusta algo va a ser el dativo de interés. ¿Sí? Los verbos que no llevan objeto se llaman intransitivos. ¿Sí? Esto es importante. Los verbos que no llevan objeto, es decir, o para decirlo en un sentido más específico, los significados de verbos, sí, que no es lo mismo. Una cosa son verbos y otra cosa son los significados. Los significados de los verbos que no exigen un objeto se llaman intransitivos. ¿Sí? En cambio, aquellos que exigen objeto se llaman transitivos. ¿Sí? Por esa razón, en este sentido amplio, el verbo aresco es un verbo transitivo que obliga a llevar un objeto, concretamente esto, que es un dativo de interés. ¿Sí? Bueno, también otro ejemplo de esto lo vimos, por ejemplo, en el verbo eimi, cuando el verbo eimi llevaba un dativo posesivo, ¿sí? Ese dativo también se lo puede considerar en ese sentido amplio de objeto, ¿sí? Que por supuesto depende, la aparición de ese dativo posesivo va a depender del significado del verbo. ¿M? Es decir, si yo al verbo eimi lo uso en el sentido de tener, ese verbo eimi va a llevar dativo posesivo. ¿Sí? Si en cambio significa ser, el verbo eimi va a llevar un predicativo y eventualmente podrá llevar algún dativo de interés. Pero el dativo de interés no es algo exigido por el significado del verbo. En cambio, el dativo posesivo sí es algo exigido por el significado del verbo. ¿Sí? Es decir, cuando yo uso el verbo eimi en sentido de tener, ¿m? ese verbo eimi, o sea, ese significado me va a obligar a construir la frase con un dativo posesivo. Ahora, si el verbo eimi significa simplemente ser, ese significado me va a obligar, me va a exigir un predicativo, ¿sí? Y optativamente puede llevar un dativo de interés, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, la casa es bella, ¿sí? Ahí el verbo ser significa ser, no hay otro significado. La casa es bella. Y si yo digo, la casa es bella para Juan, es el mismo significado, no varía el significado del verbo, ¿sí? Simplemente cuando digo para Juan, estoy dando a entender, digamos, estoy haciendo la percepción de la belleza subjetiva. Estoy diciendo la casa es bella para Juan y no para otro, ¿sí? En cambio, si yo digo la casa es bella, estoy haciendo un juicio pretendidamente objetivo sobre la casa. ¿Sí? Si yo digo la casa es bella, significa que la casa es bella para mí y para todos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, recordemos esto, que el objeto es algo que exige el significado del verbo. El significado del verbo me obliga a llevar un objeto, ¿sí? O no, si no, digamos, si el significado del verbo me exige un objeto, ese significado va a ser transitivo. Si en cambio no me exige
llevar un objeto, y es más, hasta exige lo contrario, ese significado será intransitivo. ¿Mm? Y finalmente, los circunstanciales, ¿sí? Es el tercer tipo de modificadores del verbo, ¿sí? Los circunstanciales, que ya vimos también, ¿sí? Los circunstanciales son adverbios, que pueden ser adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, ¿m? Y esto lo vimos, por ejemplo, con el verbo ejo, ¿sí? Si yo quiero decir estoy bien, yo digo kalos ejo. Y kalos con omega sigma es un circunstancial. ¿M? Y ese kalos en la sintaxis es un circunstancial, y desde el punto de vista del tipo de palabra, kalos es un adverbio, ¿sí? También un circunstancial se puede formar con una preposición más un sustantivo que esté en caso que no sea nominativo. ¿Mm? Esto, por ejemplo, solamente lo vimos en la clase del lunes, lo vimos, por ejemplo, cuando teníamos esa estructura gecnisa apomerion, ¿sí? Que literalmente eso significa el humo proveniente de los muslos de las víctimas de sacrificio. Medio largo el significado, pero es eso, ¿sí? Apomerión es eso, es de los muslos, literalmente, proveniente de los muslos. Apo es una preposición que se construye con genitivo. Vamos a ampliar esta información que tenemos sobre las preposiciones, pero baste decir por ahora que las preposiciones seguidas de un sustantivo que esté en caso, que puede estar en caso acusativo, puede estar en caso dativo, puede estar en caso genitivo, dependiendo de cuál sea la preposición, cuál sea el significado que yo quiero darle a esa preposición. Todo eso, esa estructura siempre va de preposición más acompañante de preposición, toda esa estructura junta va a formar un circunstancial. ¿Mm? Entonces, los circunstanciales se pueden formar o bien con adverbios o bien con preposición más régimen. ¿Sí? Todavía no vamos a ver preposiciones. Tuvimos así como un breve, como un flash con la clase de lunes, pero no es algo que vamos a insistir por ahora. ¿Mm? Simplemente les estoy dando la definición de cada cosa, los predicativos, los objetos y los circunstanciales. ¿Mm? Entonces, resumiendo la idea, el significado con que se usa un verbo condiciona el acompañamiento o no acompañamiento de objetos y o predicativos. ¿Mm? Un mismo verbo puede tener varios significados. Por eso en la lista que voy a dar abajo vamos a ver varios verbos que se repiten. ¿Mm? Un mismo verbo, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo del significado con que se lo use, llevará predicativo o no lo llevará. Llevará objeto o no lo llevará. ¿Sí? Acá tenemos, yo puse acá dos ejemplos. El verbo imi, por ejemplo, en su significado de existir o haber, nunca lleva predicativo, ¿sí? Ahora bien, el mismo verbo en su significado de ser sí lleva predicativo, ¿sí? Por ejemplo, la expresión Theos estin, esto significa Dios existe, o también se puede traducir hay un Dios. ¿Mm? Ahora, si yo, digamos, de la otra manera, si el verbo imi significa ser, por ejemplo, la expresión tenemos Theos estin agathos, Dios es bueno, ¿sí? Fíjense entonces cómo el significado hace variar, digamos, la sintaxis del verbo y cómo yo lo tengo que volcar esa diferencia de significado en la traducción. Aunque en griego esa diferencia no existe porque yo uso el mismo verbo. Yo uso el mismo verbo imi en sentido de existir y en sentido de ser, pero en castellano son dos palabras distintas y eso lo tengo que reflejar, ¿sí? Y yo como me doy cuenta de cuando traduzco por una cosa o cuando traduzco por la otra, me doy cuenta precisamente por los acompañantes que ese verbo tiene, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, el verbo ejo, ¿sí? Que nosotros vimos solamente en su significado de estar, ¿sí? Cuando el verbo ejo significa estar, nunca lleva objeto, ¿sí? Puede llevar circunstanciales. El circunstancial no hace variar el significado del verbo. El circunstancial no es algo exigido
por los significados de ningún verbo, ¿sí? Es decir, cualquier verbo puede llevar optativamente circunstancial, ¿sí? El verbo ejo, entonces, en su significado de estar, no lleva nunca objeto. Cuando el verbo ejo significa estar, nunca exige un objeto, ¿sí? Ahora bien, el mismo verbo, es decir, el verbo ejo, cuando significa tener, sí obliga exige, mejor dicho, exige a tener un objeto, a que tenga un objeto. Por ejemplo, la expresión ejo kalos, con omega sigma, estoy bien, ¿sí? Ahí fíjense que el verbo ejo significa estar, entonces no va a llevar objeto, ¿sí? En cambio, si yo tengo la expresión ejo todoron, ¿sí? Se entiende ahí que el sujeto de la frase es ego, ¿m? Ejo todoron, esto significa, ahí fíjense que ya tenemos ese todoron, que ya vamos a ver qué es un acusativo, ¿sí? Ejo todoron, tengo el regalo, esto significa. ¿M? Entonces fíjense cómo el significado hace variar la sintaxis. ¿Y qué significa esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si yo reconozco la sintaxis de un verbo, ¿sí? Si yo reconozco los acompañantes que tiene un verbo griego en una oración, yo puedo predecir muchos aspectos del significado de ese verbo. ¿Mm? Inversamente, si yo reconozco adecuadamente el significado de un verbo griego en una oración, podremos predecir muchos aspectos de su sintaxis, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista si yo fuera un hablante nativo de la lengua griega antigua, yo diría el significado, en definitiva, condiciona la sintaxis. O sea, si yo quiero decir algo en particular, voy a usar determinados acompañantes con ese verbo. Pero yo, desde el punto de vista nuestro, digamos que somos hablantes, no somos hablantes tal vez, o estamos aprendiendo la lengua griega, ¿sí? Nosotros aprendemos la lengua griega, miramos los textos griegos, leemos, ¿sí? Y entonces a partir de esa lectura, ¿sí? Podemos nosotros seguir, digamos, dos caminos. O reconocemos los acompañantes que tiene ese verbo, ¿m? Y a partir de ahí podemos deducir qué significa, ¿sí? O bien podemos directamente seguir el enfoque más intuitivo, más propio, tal vez más parecido al que haría un griego nativo, es decir, reconocer el significado del verbo una vez incorporado previamente y a partir de ahí deducir aspectos de su sintaxis. ¿Mm? Entonces es como cambiarles un poco el chip de la cosa, porque de la otra manera, como se la venía dando, uno tenía simplemente el verbo, ¿sí? Buscaba el verbo en el diccionario y a partir de ahí tenía la serie de los significados y después iba reconociendo las formas que le aparecían en la oración y casi de una forma mecánica. Yo lo que intento es decir, no, acá está pasando otra cosa, ¿sí? Nosotros no tenemos, en una oración no tenemos las palabras como si fueran ladrillos que vamos, digamos así, reconociendo uno a uno, porque nosotros como hablantes de una lengua o como aprendices de una lengua nunca lo vemos así. O sea, yo cuando digo algo en castellano, sí, yo uso una frase. Eh, no voy usando palabras separadas, que en todo caso sí, las palabras tal vez tengan un significado por sí mismas, pero nunca se terminan de comprender si no es en el contexto de una frase. Bueno, entonces yo lo que trato de hacer es eso, es enseñarles esta cuestión, esta visión un poco más intuitiva de las oraciones de los textos griegos. Vamos a ver si se puede. Yo creo que sí, creo que se va a poder si lo hago adecuadamente, así que vamos a ver qué sale de esto. Pero esto es lo que les puedo decir, ¿sí? Si ustedes tienen una oración y tienen un verbo, ¿sí? Ustedes pueden reconocer los distintos casos que aparecen dentro de esa oración
Y en base a esos casos, ustedes van a reconocer van a poder intuir de alguna manera el significado. Por ejemplo, si ustedes ven un verbo y ven un acusativo que acompaña a ese verbo, yo ya puedo decir inmediatamente que ese verbo va a ser, que es un verbo transitivo y que por lo tanto va a tener algún significado relacionado con una idea de transitividad, ¿sí? Con algo que tenga que ver con la aplicación a un objeto. De la misma manera, si yo tengo un verbo y no tengo ningún modificador, ¿sí? O en todo caso tengo un circunstancial, ese significado va a ser intransitivo. Y como tal, cuando yo yendo al diccionario voy a poder ver cuáles son esos significados intransitivos o esos significados transitivos para finalmente poder traducir la oración. ¿Mm? De cualquier manera, por eso siempre es interesante contar con un vocabulario, ¿sí? Contar con ciertas palabras, ¿m? A las cuales yo no tenga que buscar en el diccionario para saber qué significan, sino que es un significado que sería bueno asimilar. ¿M? Yo acá tengo una lista de algunos verbos que estaría bueno que vayamos internalizando. Bueno, ya se está haciendo un poco tarde, así que voy a decirles simplemente esto. Una aclaración importante que es sobre los significados de los verbos. Los significados de los verbos, de un verbo, ya sea en griego o ya sea en cualquier otra lengua, los significados están siempre jerarquizados. Esto es un aspecto bastante interesante que tienen las lenguas humanas, en el sentido de que sí, un verbo tiene un significado, digamos, primigenio u original, ¿m? Y hay otros que son significados derivados, que son productos simplemente del uso de ese verbo, del uso frecuente, o incluso usos metafóricos, ¿sí? Y esos son los significados derivados. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? Eh, yo puedo usar el verbo levantar en el sentido, digamos, original, el verbo levantar es eso, es, digamos, llevar una cosa que estaba abajo, llevarla arriba, ¿sí? Para decirlo muy escuetamente. Pero también levantar puede tener otros significados que son derivados de ese significado original. ¿Mm? Eh, Así, por ejemplo, levantar puede significar darle ánimo a una persona, ¿sí? Cuando está deprimida, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un significado totalmente derivado del original, es un significado metafórico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la metáfora es interesante porque siempre construye eh, o contribuye a construir significados, contribuye a enriquecer los significados de las palabras de una lengua, ¿sí? Entonces, los verbos tienen, en el caso de los verbos griegos, también tenemos eso, tenemos que hay un significado, digamos, original, primigenio, ¿m? Y un significado, o varios, derivados, ¿sí? Yo voy a dar una lista de verbos, y bueno, vamos a aclarar cuando solamente vamos a aclarar el significado original del verbo solamente cuando hay una variación de sintaxis. Por ejemplo, si un verbo es originalmente intransitivo, se va a aclarar en caso de que ese mismo verbo aparezca en la lista de los verbos transitivos. ¿Por qué? Porque ese mismo verbo va a tener significados intransitivos y significados transitivos. Si el verbo aparece en una lista de verbos intransitivos, puede que su significado original sea transitivo. Entonces eso se va a aclarar. Pero bueno, no importa, no quiero enredar con esto. Lo que es interesante destacar es esta cuestión de la jerarquía de los significados y que esto el diccionario lo aclara. ¿Sí? Si ustedes buscan en el diccionario, van a saber cuál es el significado original y cuál es el significado derivado. ¿Por qué? Justamente por la ubicación que tienen los significados en el diccionario. El diccionario coloca en primer lugar el significado original del verbo y luego coloca los significados derivados. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen el diccionario a mano, vamos a ver qué pasa con el verbo ejo, ¿sí?
que lo tienen en la página 275 del diccionario. ¿Mm? Fíjense lo que dice, está en la primera columna arriba, casi arriba del todo. El verbo ejo, ¿sí? Significa, fíjense que tiene esto que dice TR, ¿sí? Esto TR significa transitivo. Significa que el significado primero que tiene el verbo ejo, el significado primigenio y original, es el significado de tener, ¿sí? Que es el primer significado que me aparece acá. ¿Mm? Entonces, ejo originalmente significa tener. Pero si vamos recorriendo los distintos significados, que son millones, van a ver que ocupa toda la página. Ya en la segunda columna del diccionario, fíjense que aparece una doble barra en los primeros renglones, aparece una doble barra en la segunda columna de la misma página y dice inter. Esto inter, ¿qué significa? Justamente significa intransitivo. Y dice estar, ser, hallarse, encontrarse. ¿Sí? Este es el significado que nosotros vimos. ¿Sí? Este es el significado que nosotros vimos hasta ahora. O sea que nosotros, en el curso, digamos, vimos el verbo ejo con su significado derivado. ¿Sí? No vimos su significado original, su significado primigenio. ¿Sí? Entonces, cuando el verbo ejo en su significado original es transitivo, va a requerir un objeto, siempre es tener algo en su significado primigenio. ¿Sí? Y en su significado derivado va a significar estar, que es el significado que vimos nosotros hasta ahora. ¿Sí? Y acá dice, fíjense, eu egein, kalos egein. Esa forma egein es la forma de infinitivo que no vimos hasta ahora, pero es como decir eu ejo, ¿sí? Estoy bien, kalos ejo, estoy bien también, me encuentro bien. ¿Mm? Así que, bueno, ¿se entendió hasta ahora la explicación? ¿Sí? Esto es todo pura teoría, yo sé que es pura teoría, pero ahora vamos a ampliar nuestro vocabulario con verbos griegos. ¿Sí? ¿Quedó claro qué significa entonces lo que es un predicativo, lo que es un objeto, lo que es un circunstancial? ¿Quedó claro lo que es lo que significa verbo intransitivo y verbo transitivo? ¿Sí? Los verbos intransitivos son los que no exigen objeto, los transitivos son los que exigen objeto, que puede estar declinado en distintos casos. Así que, ¿se entendió eso? ¿Sí? Bien. Ahora sí, entonces vamos a pasar a una lista de verbos. Por supuesto, es una lista no exhaustiva, es una lista con los verbos tal vez más relevantes, los verbos más importantes y sobre todo los verbos que ya vimos. O sea, nosotros vimos hasta ahora 4 verbos. Bueno, estos 4 verbos, que son eimi, aresco, ejo y prato, esos 4 vimos hasta ahora, no vimos mucho. Nosotros ahora los vamos a ubicar en el espectro más amplio de esta división sintáctica, semántica que estamos haciendo, ¿sí? Así que lo vamos a ubicar en ese cuadro, gran cuadro que vamos a hacer ahora de verbos intransitivos y verbos transitivos. ¿No? Entonces vamos a empezar a ver en primer lugar los verbos con significados intransitivos. Nótese esto, ¿sí? Esto tengas en cuenta, muy importante, que yo hablo de verbos con significados intransitivos. No hablo de verbos intransitivos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un verbo, ¿sí? Ese verbo puede asumir varios significados. Y de esa variedad de significados, hay algunos que son intransitivos y hay otros que son transitivos. Por esa razón, un mismo verbo se puede repetir en esta lista en varias ocasiones porque yo no estoy haciendo una clasificación de los verbos en sí, estoy haciendo una clasificación de los verbos en cuanto que están asociados a un significado. ¿Sí? Es decir, que y esa es la principal diferencia con el enfoque morfológico. Si yo hiciera un enfoque morfológico, simplemente me detengo en los verbos, en la forma, y no me detengo en el significado. Pero yo acá me estoy deteniendo en los significados de los verbos. ¿Mm?
Por esa razón, a veces un mismo verbo puede repetirse en esta lista. Vamos a ver, que ya tenemos un ejemplo, así que vamos a ver cómo. Entonces, vamos a ver primero los verbos intransitivos, que son verbos con significados que no exigen objeto. ¿Sí? Que no lo exigen no significa que eventualmente tal vez pueda aparecer alguno optativamente, pero no lo exigen. ¿Sí? Dentro de este gran grupo de verbos intransitivos, tenemos dos grupos. ¿Sí? Unos que son los verbos de diátesis neutra, en primer lugar, y en segundo lugar los verbos que son de diátesis activa. Voy a explicar qué significa esto. Los verbos de diátesis neutra es un término súper técnico, ¿sí? Pero básicamente son los verbos que simplemente expresan un estado o un momento particular. Los verbos que expresan un estado o un momento particular, ¿sí? Entran dentro del grupo de los intransitivos. Y a estos verbos se los llama de diátesis neutra, ¿sí? Se llaman así porque no son ni activos ni pasivos, ¿sí? Simplemente expresan un estado, no expresan una actividad, ¿sí? Expresan simplemente el estado. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Quédense tranquilos. Dentro de ese grupito de los verbos que expresan un estado, tenemos a su vez dos tipos. Tenemos los copulativos, los que llevan predicativo, ¿sí? Los que exigen, mejor dicho, aquellos significados que exigen un predicativo, ¿sí? Y aquellos que no. ¿Sí? Entonces, el ejemplo primordial de verbo que expresan un estado o un momento particular, lo tenemos en el verbo eimi, cuando significa ser. ¿Sí? Cuando el verbo eimi significa ser, es un verbo intransitivo. Pero es un verbo intransitivo de diátesis neutra copulativo. ¿Sí? El verbo imi, cuando significa ser, exige un predicativo. No exige un objeto, sino que exige un predicativo. La aparición del dativo de interés, como ya dije antes, es totalmente optativa. ¿Sí? Simplemente le agrega un matiz a la frase, pero no aporta nada al significado del verbo. No es exigido por el significado del verbo. ¿Sí? Y después tenemos dentro de dentro de los verbos que expresan un estado, tenemos los verbos no copulativos, que no exigen predicativo. Y ahí tenemos como ejemplo el verbo imi también. Fíjense que acá se repite en la lista el verbo imi, pero acá tiene otro significado. ¿Sí? Cuando el verbo imi significa ser, es copulativo, exige predicativo. Cuando el verbo imi significa existir, no lleva predicativo, ¿sí? Simplemente es el mero existir. Yo acá lo puse con subrayado simplemente por el hecho de que son verbos que vimos. ¿Sí? Tenemos también otros ejemplos, y acá ya vamos a empezar a ampliar nuestra lista de vocabulario. Así que prestad mucha atención. ¿Sí? Tenemos el verbo zao, ¿sí? Que yo acá se los muestro en la forma no contraída. Normalmente ustedes lo van a encontrar así, con la forma ya contraída, zo. ¿eh? Este verbo significa vivir en el sentido de estar vivo. ¿Sí? Este significado no exige predicativo, no exige nada. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, ego zao o ego zo, que es la forma más frecuente, significa eso. Significa yo estoy vivo, yo vivo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el verbo blepo, ¿sí? El verbo blepo significa estar vivo. Tiene otros significados el verbo blepo, y este en particular no es el significado primigenio, este es un significado derivado. Ya vamos a ver, más abajo vamos a ver cuál es el significado original.
Pero uno de los significados que puede asumir este verbo blepo es estar vivo. Y también ahí no lleva ningún modificador, no lleva, es un verbo intransitivo, marca simplemente el estado de vida. Entonces si yo digo, si yo digo ego blepo, eso significa estoy vivo. Si yo digo, por ejemplo, si blepeis, estás viva. ¿Mm? Vivo o viva. Bueno. Lo mismo pasa con el verbo eudaimoneo, ¿sí? Eudaimoneo significa ser feliz, ¿sí? O estar feliz. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero decir Riquelme está feliz, no sé si alguno se acuerda del jugador Riquelme, salía en una propaganda que decía Riquelme está feliz, ¿sí? Eso sería Jo Riquelme, vamos a ponerlo así, Jo Riquelme eudaimonei, está feliz. ¿Sí? No necesita, son verbos que no necesitan otro acompañante para completar el significado. No exigen un complemento, pero eventualmente pueden llegar a tener algún circunstancial, ¿sí? Eh, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, yo puedo decir, por ejemplo, eh, Luciano es feliz en Grecia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, frase que de hecho es bastante cierta, ¿sí? Si yo quiero decir así, por ejemplo, Luciano es feliz en tal lugar, yo lo puedo decir, pero el lugar no me aporta nada al significado del verbo, ¿se entiende? O sea, yo puedo usar el verbo solito y estoy diciendo estoy feliz o soy feliz, o puedo decir soy o estoy feliz en tal lugar, ¿sí? No aporta nada, no cambia el significado del verbo, en todo caso cambia la circunstancia, ¿sí? Por esa razón se llama circunstancial, el circunstancial, ¿no? ¿Se va entendiendo, sí? Que entonces tenemos verbos intransitivos que no exigen un objeto, ¿sí? Ya lo digo, no exigen, pero pueden optativamente llevar algún tipo de objeto de circunstancial, ¿sí? Y dentro de estos verbos intransitivos tenemos el primer grupito que son los verbos que expresan un simple estado. ¿Mm? Y dentro de esos verbos que expresan un simple estado tenemos los que son copulativos, los que no exigen objeto, pero sí exigen un predicativo. ¿Mm? Y también los no copulativos, los que no exigen ni objeto ni predicativo. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar entonces, siguiendo con el grupo de los intransitivos, vamos a ver algunos verbos que expresan la realización de una actividad. ¿Mm? Que ya acá ya involucra, digamos, no es simplemente la expresión de un estado, sino que involucran además el desarrollo de cierto tipo de actividades. ¿Mm? Y acá tenemos varios subgrupos, ¿sí? De estos verbos. Recuerden que son verbos que no exigen un objeto, que no exigen un complemento. ¿Mm? Dentro de estos grupos, ¿sí? Un primer subgrupo sería la realización, aquellos verbos que significan la realización activa de un estado, ¿sí? Es decir, la acción involucra una actividad y un estado al mismo tiempo. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el verbo basileguo, ¿sí? Significa soy rey. Si yo digo ego basileguo, significa yo soy rey, yo reino. ¿Mm? Ese verbo no exige un objeto. ¿Mm? Eventualmente yo puedo decir yo reino sobre tal cosa, ¿sí? Sobre tales personas, por ejemplo. Pero eso va a ser siempre un circunstancial, ¿sí? No va a ser un objeto. O yo reino en tal lugar. ¿Mm? O yo soy rey en tal lugar. ¿Sí? Eh, ya ven que yo puedo agregar circunstanciales, pero no va a variar el significado del verbo. ¿Sí? Basileguo va a significar siempre ser rey. Yo puedo decir o ser rey o reinar. Puede significar reinar sobre o reinar en. ¿Mm?
De la misma manera, si yo quiero decir, por ejemplo, reinar a, en griego eso no va a ser nunca, no va a exigir nunca un objeto, siempre va a ser algún tipo de preposición más un sustantivo. ¿Mm? Eso sería basileuo, por ejemplo, ser rey. Politeuo, ¿sí? El verbo politeuo significa ser ciudadano, tener la condición de ciudadano, ¿m? Lo cual eso involucra un estado de cosas, o sea, involucra un estatus, digamos, el estatus de ser ciudadano, así como basileuo involucra un estatus de ser rey, ¿sí? Pero además involucra algún tipo de actividad, que no tiene que ver solamente el hecho de ser, ¿sí? Cuando yo digo politeuo, no es que simplemente soy ciudadano, porque para eso digo ego, polites, eimi, ¿sí? Sino que yo lo que quiero decir es que además de ser, o sea, soy ciudadano y hago algunas actividades que involucran la ciudadanía. Por ejemplo, no sé, votar en las asambleas populares, ese tipo de cosas. Digamos, de alguna manera involucra el ejercicio de esa actividad, así como el ser rey no simplemente significa eso, sino que implica realizar determinado tipo de actividades, tomar determinadas decisiones, etc. ¿Mm? Otro ejemplo de estos verbos es el verbo blepo. También, nuevamente, aparece de vuelta el verbo blepo, pero ya no en el mismo significado de estar vivo, sino en su significado primigenio, que es el de ver, tener vista. ¿Sí? Blepo significa originalmente eso, tener vista, tener visión. De aquí que metafóricamente se lo puede usar en el sentido de estar vivo. ¿Mm? Entonces, si yo digo ego blepo, dependiendo del contexto de la frase, yo puedo estar queriendo decir, o yo veo, en el sentido de que no soy ciego, ¿sí? O yo estoy vivo, ¿sí? De alguna manera los griegos asociaban la visión con la vida. Fíjense que esas construcciones metafóricas también nos dicen mucho sobre la cultura, ¿sí? Para los griegos la vista es un sentido súper, súper importante, es el más importante de todos. ¿Sí? Y de hecho, si el que tenga dudas sobre eso, puede leer los primeros párrafos de la Metafísica de Aristóteles, ¿sí? Todos los hombres desean por naturaleza conocer, ¿sí? Y la prueba de esto está en el afecto que tienen hacia los sentidos. De hecho, dice Aristóteles después, el sentido de la vista es el más importante de todos porque es el que nos hace conocer más. Esto que Aristóteles explicita ya de alguna manera está involucrado en las categorías gramaticales de la lengua griega, ¿no? Bueno, entonces blepo significa eso, significa tener vista y metafóricamente funciona como un verbo que significa el estado de vida. ¿M? Pero en este grupito, el verbo de diátesis activa, que expresan la realización de una actividad, blepo puede significar tener vista, ¿sí? No es solamente el estado de vidente, ¿sí? No es simplemente el estado de ver, sino que además la visión involucra una actividad, precisamente la de ver, ¿sí? Otro ejemplo de estos verbos es el verbo arjo, ¿sí? Nada que ver con Ricardo Arjona, ¿sí? Arjo tiene que ver con arjé, que los de filosofía lo deben conocer porque tiene que ver con el principio. Arjo significa gobernar. Cuando funciona como verbo intransitivo, ¿sí? Arjo también vamos a ver que tiene significado transitivo, pero en su significado intransitivo, arjo significa simplemente gobernar, ejercer la gobernación, ¿sí? Pero también puede significar ser el primero, ¿sí? No en el sentido de comenzar, sino en el sentido de ser el primero, como en el sentido de ser el mejor. ¿Mm? Porque para comenzar, el verbo arjo se tiene que expresar de otra manera, para que signifique comenzar. Y además, el significado de comenzar va a exigir un objeto, cosa que acá no es lo que estamos viendo, ¿sí? El verbo arjo es, así como lo vemos, es intransitivo, no requiere objeto y va a significar eso, gobernar, ser el primero. ¿Sí? Ser el primero, yo puedo decir ser el primero en algo, por ejemplo, sí, se puede, pero lo tengo que expresar
con una expresión que no va a ser la de un objeto, ¿sí? Entonces, ese sería como un primer subgrupo de estos verbos que expresan la realización de una actividad, pero no exigen objeto, ¿sí? Otro grupo tenemos los verbos que expresan sentimientos, ¿sí? Los verbos que significan la expresión de algún sentimiento. Así, por ejemplo, el verbo claio significa llorar, ¿sí? Si yo digo ego claio, o si claieis, ¿sí? O ekeinos claiei, simplemente lo que está diciendo ahí, yo lloro, tú lloras, él llora, ¿sí? O aquel llora. ¿Mm? Clayo es llorar, no requiere un objeto. Yo puedo decir, obviamente, yo lloro a escondidas en el baño de mi casa, eso lo puedo decir tranquilamente en griego. ¿Mm? Pero la construcción no involucra la exigencia de un objeto. En todo caso, va a exigir, o no va a exigir, sino que va a requerir un circunstancial, si yo quiero especificar dónde sucede la acción. ¿Sí? Entonces, claio significa llorar. Un sinónimo de claio es dacrío, ¿sí? Dacrío significa también llorar. Lo que pasa es que claio es más romper en llanto, mientras que dacrío es el hecho de derramar las lágrimas, ¿sí? Dacrío es llorar también, pero son sinónimos, significan, como verbo intransitivo, significan lo mismo, ¿sí? Están expresando sentimientos. El verbo gelao, ¿sí? Y el verbo geló se puede escribir de las dos maneras, es simplemente una variación ortográfica. Gelao y geló significan reír, ¿sí? Entonces, si yo digo ego gelao, yo río. ¿Mm? Si gelaeis, tú ríes, ¿sí? También está el verbo ekgelao, que es un verbo ya compuesto, ¿sí? Que tiene, fíjense lo que tiene acá, este ek. Este verbo ekgelao es un derivado del verbo gelao. Van a ver que hay muchos verbos así, que son derivados o compuestos, que están compuestos de un preverbio y la raíz del verbo, ¿sí? En este caso ahí tenemos un preverbio que es ek, y ese preverbio lo que hace es aportar un matiz de significado nuevo al verbo original, ¿sí? Así, por ejemplo, gelao significa reír, ek gelao va a significar reír de pronto, echarse a reír, ¿m? Como dice la canción de Charlie, ¿no? Sí, esa que dice necesito, ¿no? Eh, Como que dice besarme después y echar a reír. Bueno, el verbo es ekgelao, ¿sí? Que significa reír de pronto, echarse a reír, ¿sí? Son verbos intransitivos, no requieren objeto, porque yo no puedo decir yo lloro algo, ¿sí? En griego. Yo tengo que decir yo lloro en todo caso por algo y tengo que decir, tengo que usar una causa, tengo que usar un circunstancial de causa, pero no puedo usar, no lloro un objeto, ¿sí? Es importante esto que lo sepamos. ¿No? Entonces, pero eventualmente, si uno, por ejemplo, busca, tal vez en algún otro significado, en el verbo claio, tal vez sí requieras usar un objeto, ¿sí? Vamos a buscar claio. Bueno, en este caso no, parece que no lo requeriría, ¿sí? Eh, Aunque tal vez sí. Si yo, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, cuando el verbo tal vez signifique claio en el sentido de lamentar, no puedo decir lamentar algo, y ahí sí requeriría un objeto. Pero como acá está significando simplemente el simple llorar, ¿sí? Yo tengo que decir llorar por algo, en todo caso. ¿Sí? Es un significado intransitivo. Tal vez pueda tener claio un significado transitivo, pueda aparecer claio con un objeto, ¿sí? Y decir, por ejemplo, lamentar algo, ¿sí?
o lloró la muerte de alguien, por ejemplo, eso se podría hacer. Pero en este sí, digamos, Clayo primigeniamente no exige ese objeto y por lo tanto entra en la clasificación de verbos intransitivos. ¿Sí? Siempre, básicamente, el significado intransitivo, los verbos tienen significado intransitivo cuando la actividad que está marcada con el verbo se cierra en sí misma, ¿sí? Cuando no involucra un objeto. ¿Sí? Justamente cuando hay una actividad que acaba en sí misma. La actividad de llorar, yo puedo decir, por ejemplo, lloro a alguien, ¿sí? Pero el mero hecho de llorar, o el mero hecho de reír, para poner algo más alegre, el simple hecho de reír, yo puedo decir, ¿sí? Él se rió, ¿sí? Él ríe, o él se ríe. ¿Mm? Y ese significado es totalmente intransitivo, ¿sí? No requiere la aparición de un objeto. En otro significado puede que sí requiera algún objeto, pero no en este. ¿Mm? Después, bueno, ya dijimos, el verbo eggelao es echarse a reír, y el verbo meidiao significa sonreír. También es un verbo intransitivo, ¿sí? Tal vez en algún momento, tal vez meidiao también puede usarse en el significado de sonreírle a alguien, ¿sí? Pero no es el caso, no entraría, digamos, adentro de esta clasificación, ¿no? Nosotros recuerden que estamos viendo siempre significados de verbos, no verbos con sus significados completos. Siempre tomamos algunos significados y lo clasificamos en estas categorías. ¿Mm? Bueno, otros verbos que entran dentro de esta clasificación de verbos intransitivos son las expresiones de conductas. ¿Mm? Así, por ejemplo, el verbo helenizo significa hablar en griego. No tiene otro significado más que ese, ¿sí? Helenizo significa hablar en griego. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿vos hablas griego? Yo tengo que decir, Helenizeis, ¿sí? Y ahí yo estoy preguntando, ¿hablas griego? Y yo ahí puedo decir nai, o puedo decir uji, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Mm? Bueno, si digo uji sería medio autocontradictorio, porque si lo digo en griego, estaría hablando en griego, ¿no? Pero bueno. Eh, Después, otro verbo que es también interesante, que sería como lo contrario de helenizo, es barbarizo. ¿Sí? Barbarizo sería hablar como un bárbaro o comportarse como un bárbaro, por supuesto en un sentido despectivo. ¿Sí? Cuando un griego decía barbarizo, significaba que estaba queriendo decir que la persona que estaba enfrente hablaba mal el griego. Sí, por eso hablaba sí, hablaba como un bárbaro. ¿Mm? Decía por eso. Y también barbarizo es comportarse como un bárbaro. ¿Sí? Nosotros ese significado parecido lo tenemos cuando decimos hacer una barbaridad, ¿no? Lo que pasa es que barbarizo sería más bien una acción permanente, sería como una expresión de casi de un estado, ¿sí? Como que si yo digo barbarize, se está comportando como un bárbaro, ¿sí? Está haciendo, no sé, es como decir está haciendo cualquiera, sería para un griego, ¿sí? Eso sería barbarizo. Y también, acá también se repite un verbo que ya vimos antes, basileguo, ¿sí? Cuando basileguo significa vivir como un rey, es la expresión de una conducta, no es la expresión de un simple estado, ¿sí? Así que ahí es el contexto de la frase el que me va a ayudar a identificar mejor si el verbo basileguo significará vivir como un rey o simplemente el hecho de ser rey. Ujú. Después, otro grupo son las actividades acabadas en sí mismas, que vendría a ser como el significado general de los verbos, digamos, las actividades en sí mismas son acabadas en sí mismas son como el rasgo distintivo general de los verbos intransitivos, ¿sí? Así que acá como que esta parte, digamos, era la clasificación
yo sé que son verbos intransitivos, pero no sabía bien en dónde meterlos, así que van ahí. Actividades acabadas en sí mismas, ¿sí? Por ejemplo, paiso, ¿sí? El verbo paiso significa jugar. Entonces ese verbo es intransitivo. Si yo puedo decir juego, juego. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, juego con alguien en griego, ¿sí? O juego a algo, pero eso se va a expresar siempre con un circunstancial, no con un objeto. El verbo paiso no va a exigirme un objeto, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo joreguo, ¿sí? Que significa, el verbo joreguo significa bailar, ¿m? Cantar en coros también, ¿sí? Eventualmente este verbo tal vez pueda tener algún significado transitivo, ¿sí? Tal vez yo pueda decir bailar un baile, por ejemplo, eso se podría decir en griego, usando un acusativo, pero bueno, también joreuo significa simplemente bailar. Entonces este significado es intransitivo, no me va a requerir, no me va a exigir un objeto. El verbo ado, así con la alfa con la iota suscripta, significa cantar. ¿Mm? También yo puedo decir cantar una canción, ¿sí? Y en ese significado sí me va a requerir un objeto. Pero en este caso, cuando yo digo cantar, estoy simplemente haciendo alusión a la simple actividad, ¿sí? Yo puedo, así como nosotros en castellano decimos yo canto, ¿qué significa? Que vos sabés cantar bien, eso sería, ¿sí? Cantar. Bueno, ese significado intransitivo es el que aparece acá en esta lista que yo les menciono. Por supuesto, como ya dije, también tiene un significado, el verbo ado, también tiene un significado transitivo, que es de cantar una canción, por ejemplo. ¿Sí? Cantar la Ilíada, por ejemplo. ¿Eh? Pero el significado primigenio, digamos, del verbo ado es fundamentalmente intransitivo. O sea, es simplemente el hecho de saber cantar o el hecho de tener hábito de cantar o el hecho de simplemente estar cantando. ¿Mm? Después otro verbo que es interesante también es diatribo, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra en castellano diatriba. ¿Mm? El verbo diatribo, yo acá puse la aclaración, que es originalmente transitivo, ¿sí? Porque justamente el significado original del verbo diatribo involucra el uso de un objeto. Pero también diatribo podía usarse en un sentido totalmente intransitivo, en un significado totalmente intransitivo que era, por ejemplo, pasar el tiempo, entretenerse, perder el tiempo. Así que si yo digo, por ejemplo, ho Lucianos diatrevei, ¿sí? Esto sería Luciano se entretiene, Luciano pierde el tiempo. ¿Mm? Ahora, si yo digo, por ejemplo, ho Lucianos diatribei, por ejemplo, chronon, ¿sí? Ahí sería Luciano consume o gasta tiempo, es otro significado el que tiene. ¿No? Pero ya sería, en este último ejemplo, con el agregado de chronon, que es tiempo en griego, ahí ya tendría un significado transitivo. ¿Mm? Después, el verbo, otro ejemplo, el verbo manzano, también es originalmente transitivo, porque manzano significa aprender y comprender, de manera tal que eh, los griegos cuando usaban ese verbo generalmente le añadían un objeto. Yo aprendo algo, yo comprendo algo. Pero también lo puedo usar en un sentido intransitivo. Yo puedo decir simplemente comprender. ¿Sí? Yo digo comprendo. ¿Mm? Si yo digo ustedes, ¿entendieron? Sí, profe, entendimos. Bueno, ese es el sentido intransitivo. ¿Mm? Significa que tuvieron la intuición en la mente de lo que les estaba explicando. ¿Mm? O algo así. Vaya a saber cómo se da. Eh, algún neurólogo me podría ayudar tal vez. Bueno, después, en el caso de... eso sería como varios ejemplos. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, acuo. ¿Sí? Acuo es el verbo que significa escuchar, ¿sí? Pero también se puede usar, si siempre, acuo significa siempre escuchar u oír algo, ¿verdad? Pero también lo puedo usar en un sentido totalmente intransitivo. Yo puedo simplemente escucho, oigo, ¿sí?
tengo la capacidad de escuchar u oír. Y en ese sentido es totalmente intransitivo. ¿Mm? Después otro verbo también se puede usar en este sentido intransitivo, que es, por ejemplo, el verbo hibrío, que es construir. ¿Mm? Yo construyo, yo puedo usarlo en el sentido intransitivo, ¿sí? Tengo la capacidad de construir, sería eso, ¿sí? Lo mismo pasa con olethrewo, que es destruir, que es lo contrario. ¿Mm? Otro grupito de estos verbos son las actividades cíclicas o que representan un hábito, más o menos algo que de lo que ya venimos hablando acá arriba, así que expresan la capacidad de algo. ¿Mm? Así, por ejemplo, anagignosco, nosotros lo habíamos estudiado, este verbo significa leer, también significa estudiar y significa tener el hábito. Por lo tanto, este significado es totalmente intransitivo, aunque originalmente el verbo sea transitivo. Originalmente el verbo es leer algo, ¿sí? Reconocer algo. Literalmente anagignosco significa reconocer, volver a conocer. Para los griegos leer es un volver a conocer. ¿Sí? Leer, entonces leer, estudiar, pero yo lo puedo usar en un sentido totalmente intransitivo. Yo leo, tengo el hábito de lectura, sería, ¿no? Soy estudiante incluso, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo grafo, que es escribir. Yo puedo decir, yo escribo, ¿no? Si, por ejemplo, tal vez haya alguno de ustedes que escriba poesía, por ejemplo, entonces me dicen, yo escribo, ¿sí? Ah, y ahí, bueno, te puedo preguntar, ¿qué escribís? ¿No? Pero puedo usar el verbo en sentido de intransitivo y se usa correctamente. Lo mismo pasa con griego. Yo puedo decir egografo y digo, escribo o estoy escribiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con acuo, ¿sí? Tengo la capacidad de escuchar, tengo el hábito de escuchar, ¿sí? También acá se repite en la lista, pero es precisamente porque acá cambia un poquito el significado con respecto a lo que vimos antes, ¿sí? Arriba yo puse el significado de oír y acá abajo puse el significado de escuchar, pero básicamente es el mismo verbo. Otro verbo que es interesante también, alego. Alego, el verbo alego significa importar, cuidarse, yo me cuido, ¿sí? Lo uso simplemente así, sin objeto, sin nada, yo me cuido. También puedo decir yo me cuido de algo, pero ese significado de alego va a ser transitivo, no va a ser intransitivo. Y finalmente el verbo colaquewo, que significa adular. ¿Mm? Simplemente yo puedo adular, normalmente adulo sería eso, ¿sí? De acá vienen los colaqueuticois, los minions, ¿sí? Colaqueuticoi. Este, y finalmente, en el último grupo, subgrupo de verbos intransitivos que involucran una actividad, tenemos los verbos que implican una permanencia o un movimiento. ¿Mm? Y ahí tenemos varios subgrupitos, ¿sí? Por ejemplo, los verbos que significan vivir, residir, permanecer, estar, son todos intransitivos. El verbo eimi, en el sentido de estar, ¿sí? Recuerden que ese se construye con circunstanciales de lugar, ¿sí? Entra dentro de este grupo. El verbo ejo, con su significado intransitivo, significa estar. Yo estoy bien, yo estoy mal. Ejo kalos, ejo kakos. Lo mismo pasa con el verbo prato. El verbo prato, cuyo significado es originalmente transitivo y significa hacer, también puede usarse en el sentido de estar. Entonces yo puedo decir, kalos prato, estoy bien. Kakos prato, estoy mal. ¿Mm? Igual, se usa igual que el verbo ejo. El verbo meno significa permanecer, detenerse, estar detenido, y es también verbo intransitivo. Lo mismo pasa con el verbo oikeo, que significa habitar o morar. Yo moro, yo habito, ¿sí? Se puede usar en ese sentido, yo puedo decir, yo vivo en tal lugar, ¿sí? Pero no me requiere, oikeo no me requiere un objeto, me requerirá en todo caso un circunstancial, pero no un objeto, ¿sí? Yo no puedo decir, sí, yo puedo decir tal vez, yo habito la casa, eso se puede decir, pero ese no es el significado que está acá expresado, ¿sí? El significado yo habito la casa va a ser el significado transitivo de este mismo verbo. ¿Mm? Los verbos que significan reposar, ¿sí? El verbo geudo
significa dormir, el verbo lego significa cesar o terminar, el verbo pago también significa lo mismo que lego, cesar, terminar. Eso es significados intransitivos. Y los más abundantes que son los verbos de movimiento, que estos son importantes que los aprendan porque son muy frecuentes. Así, por ejemplo, el verbo vaino significa andar, ¿sí? Andar, simplemente el hecho de moverse, andar, ¿sí? No hay otra traducción mejor. Vaino es andar. Entonces, si vaineis sería tú andas, tú vas, ¿sí? El verbo geco, que significa venir o llegar, también es intransitivo. Yo puedo decir llegar a un lugar, pero ese a un lugar es un circunstancial, no es un objeto. El verbo vadillo, que es casi un sinónimo de vaino, vadillo es caminar. El verbo trejo es correr, ¿sí? El verbo feugo es huir, son todos intransitivos. El verbo gerpo es ir arrastrándose, como una serpiente, ¿sí? La palabra serpiente es el equivalente latino de esta raíz herp, que en latín quedó serp, bueno, en griego quedó herp. Herpo es ir arrastrándose, arrastrarse. El verbo erro, que es andar penosamente, ¿sí? Es andar pero en un sentido totalmente despectivo. ¿Sí? Si uno quería decir, por ejemplo, andate a la miércoles, sería R, directamente es el imperativo, ¿sí? R, andate, sí, pero andate bien lejos, ¿viste? El verbo apago, apago es un verbo compuesto, ¿sí? Del proverbio ap, apo, y la raíz hago, apago en su significado intransitivo significa retirarse. Tiene significado originalmente transitivo que significa retirar, ¿sí? Pero en este significado es totalmente intransitivo. El verbo dioco también significa perseguir, originalmente es un verbo transitivo, porque yo digo perseguir a alguien, pero tiene un sentido intransitivo que es el de lanzarse, apresurarse, darse prisa. Lo mismo con los verbos embalo y eisbalo, son dos verbos cuyo significado originalmente es transitivo, pero acá nosotros vemos los significados intransitivos, de que embalo significa echarse, desembocar, y eisbalo significa algo parecido, echarse, hacer un ataque, ¿sí? Echarse en el sentido de abalanzarse. Eso sería embalo e isbalo, es ese movimiento, ¿sí? Violento, si quieren, hacia otra cosa, ¿sí? Y después tienen verbos que significan caer, también son intransitivos. El verbo pipto significa caer, el verbo ereipo significa también caer. Ereipo vamos a ver que también tiene un significado derivado que es transitivo, pero no es, en este caso, ya insisto, vemos siempre los significados intransitivos. Y finalmente los verbos que significan crecer y brotar. Que acá tenemos dos verbos que son muy importantes, sobre todo el segundo, ¿sí? El primero es el verbo blastano, que significa crecer, eh, que se puede usar, digamos, sobre todo se usa en un contexto, cuando hablamos de estos verbos, crecer o brotar, siempre en general hablamos de verbos eh, que tienen que ver con la biología, ¿sí? Crecer en el sentido biológico, en el sentido de las plantas, sobre todo el segundo, que es más, que tiene que ver sobre todo más con las plantas. Blastano es crecer en ese sentido, en el sentido biológico, ¿sí? Y fío lo mismo, ¿sí? También significa crecer o brotar, pero fío se usa más, está más dedicado sobre todo a las plantas. De hecho, la palabra para decir naturaleza en griego es physis. Y physis, que es la misma raíz que el verbo fío. Nosotros esta raíz la tenemos en un montón de palabras. Básicamente la palabra fitón significa planta, ¿sí? Physis es naturaleza, literalmente es
la naturaleza para los griegos es el hecho de brotar. Y los griegos tenían una concepción dinámica de la naturaleza. Para los griegos la naturaleza era aquello que brota, ¿sí? O sea que los griegos veían la naturaleza como una película, no como una foto, porque nosotros hablamos de naturaleza, es lo que nace, ¿no? Etimológicamente hablando, por supuesto, es lo que nace. Entonces eso involucraba una concepción más estática, ¿sí? Más que se dedicaba al momento de nacer y listo. Pero para los griegos, la fisis, las cosas naturales, las plantas, los animales, tenía que ver con lo que brota, lo que crece, lo que surge, ¿sí? Un significado, digamos, ahí la etimología revela una concepción del mundo eh, un poco más dinámica que la concepción latina, si se quiere. De cualquier manera, ya les dije, ya les había hablado antes de la falacia etimológica, ¿sí? ¿Y de qué consistía? Consistía en pretender que el significado etimológico de las palabras es el significado que actualmente tienen. Así que, si bien la raíz revela esa concepción, tal vez de hecho naturaleza significaba simplemente naturaleza, algo estático, y listo. Así que bueno, esto es como el primer pantallazo de los verbos intransitivos, ¿sí? Estos son vimos un montón de verbos, montonazo, la verdad. Sería bueno que los repasen, si yo después cuando les suba el PowerPoint, los repasen, los miren, y yo pensaba terminar hoy, llegar a ver acusativo, pero esto va a quedar para el lunes. Para el lunes, entonces el lunes vamos a ver acusativos y vamos a empezar a ver ya los verbos transitivos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, evidentemente no hay duda, no hay consulta. Bueno, ahora entonces yo me voy a voy a revisar el práctico y voy a terminar de corregir los recuperatorios, así subo las notas. Así que bueno, quédense tranquilos que ya mañana van a conocer el resultado. ¿Mm? Así que bueno, entonces nos vamos despidiendo, espero que la clase les haya resultado agradable, adoptamos un ¿Este nuevo hobby. apunte va a estar en el Moodle? Sí, por supuesto, sí, sí. Ah, Va a ok. estar sí, Listo. sí, tal cual. Lo voy a subir con PowerPoint así como suelo hacer. Así Ok, que, buenísimo. sí, sí, sí. Así que bueno, esto sería todo, Aire. niños. Jaire Romina, Jaire Tepantes, Bueno, perros, muchas gracias, profe. nos vemos. Chau, chau. Muy buena clase, profe. Nos vemos el lunes. Gracias, Juan. Me alegro que sea así. Chau, chau.